hacer un diagnóstico por las complicaciones que tiene y tiene que hacerse mediante una autopsia. Ok, pero como por ejemplo no tenemos tantos años y recuérdate que el cáncer es una patología que generalmente el paciente fumador, bueno, déjame hacerte la pregunta, ¿qué tiempo tiene que tener una persona fumando y cuántos cigarrillos para decir que tiene más factor de riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón? No, mientras más paquetes de años fume, A mayor ver, riesgo. ¿cómo? Pero normalmente el gran fumador se dice que es a partir de 15 paquetes años. 15 paquetes. Años. Tampoco. 15 no es, no. Cuando hablo de paquetes calculamos la docena de cajetillas de cigarrillo. Por año. Eso, no. Entonces, 15 paquetes que traen 12 cajetillas de 20 cigarrillos por año. Eso sería aproximadamente, eso sería ¿cuántos cigarrillos al día? Aproximadamente. Bueno, un cigarrillo habría que hacer un cálculo, pero sí. Una cajetilla trae 20 sí, y un paquete, le estoy hablando que una docena de cajetillas serían aproximadamente 200, 240 cigarrillos. Entonces 240 cigarrillos por 15 para entonces ahí sacar más o menos, hacer un cálculo de una media, pero normalmente una a una cajetilla y media al día. Al día, pero yo tengo pacientes que se fuman 40 cigarrillos, algunos 60 cigarrillos al día. El factor más importante también, hay una predisposición que es a hay unos oncogenes. Correcto. Que tiene cada individuo en su perfil genético, que al ponerse en contacto con esa agresión del tabaco puede desarrollarlo, pero también viene la inmunidad de ese paciente frente a ese estado inmunológico. El estado inmunológico. Vienen una serie de factores que van a hacerlo determinante en que ese paciente puede evolucionar rápidamente o menos, hay gente que ha fumado toda la vida grandes cantidades y no le da. Exacto, eso es así. Bien, estamos conversando con el doctor Julio Jiménez, cirujano torácico, un tema bastante importante que es el cáncer del pulmón. Yo sé que hay muchas personas que quieren hacer sus preguntas y este es el momento de pueden llamar a los teléfonos 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargos pueden llamar desde Hondo Valle, como yo siempre digo, desde Cotuí, mi pueblo, San Francisco de Macorís, al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508 y serán contestadas sus preguntas. Y en las redes sociales. De las redes sociales pueden hacernos también las preguntas que si no se las contestamos en este momento, pues más adelante vamos a contestárselas. Doctora, en el caso del fumador de juca, recuérdate que la juca generalmente la utilizan como algo social, dura el paciente, el usuario alrededor de 3 horas porque me lo han confesado. Generalmente los fines de semana. ¿Afecta más el uso de la juca que la usan los fines de semana solamente 2 o 3 días a la semana? ¿O el gran fumador que todos los días se fuma 40 a 60 cigarrillos? Es que hay una equivalencia, corresponde creo que como 2 cajetillas de cigarrillo, 3, el uso de la juca. Dicen algunos autores que 1 hora de juca equivale a alrededor de 150 cigarrillos, o sea que afecta bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Hay una incidencia de infecciones respiratorias. Sí, no solo cáncer. Eso es el cáncer es una vez, pero bastante infecciones infecciosas, porque la inhalación es más profunda. Sí, más lo contaminante que tiene ese dispositivo por el uso de múltiples personas. Exacto. Aunque tú la tengas, que le cambien el pitillo, la manguera, entonces, y lo que le están colocando, que colocan aparte de tabaco, otras sustancias. Sí. Correcto, sí, me han confesado algunos que le ponen pasta dental, le ponen leche, le ponen, bueno, diferentes tipos de hierbas, la hierba que ellos encuentran. Algunas personas, o sea, dan un uso muy inadecuado a esto de la juca. Doctor, ¿y qué podríamos esperar, aunque es muy prematuro, en 15 años? Bueno, en los próximos 15 años, ¿qué podríamos esperar de esta juventud que hoy son consumidores empedernidos? Que tengamos mayor incidencia de detección de enfermedades ya por cáncer en el pulmón en pacientes jóvenes y que aumenta la tasa de defunciones. Sí. Ok. Considerablemente. Entonces, ¿qué tan agresivo es el cáncer de pulmón una vez diagnosticado? ¿Tiene cura? Sí, tiene cura. Oye, una sorpresa buena para mí, ¿eh? Sí, el cáncer tiene cura. Lo que pasa es que va a depender de la etapa clínica que se
que se tiene al momento del diagnóstico y los distintos modalidades terapéuticas que existen. Ok. Pero la supervivencia a 5 años va a depender de esa etapa. Ok, ¿cuáles son las etapas del cáncer de pulmón? Normalmente se divide en 4 etapas. Ya. Etapa 1, pero eso va a venir ya medido por una clasificación que es el TNM, Exacto. que se mide el tamaño del tumor, Ujú. el número de ganglios que pueda existir y si hay metástasis o A no. otros órganos, exactamente. O Entonces, sea que de ahí todo depende. todo depende, pero ronda una sobrevida 5 años para, por ejemplo, en el que es más agresivo, Ujú. que es el cáncer microcítico, de células pequeñas, Ya. a 5 años, en una etapa 1, un 31% de los pacientes. O sea, Y ese sobreviven. sobreviven a 5 años. Y en una etapa 2, en ese cáncer, tiene un 19%. O sea, que la Por mortalidad ese más es del el más- 80%. Ese es el más agresivo. En el que son los no microcíticos, o sea, no células pequeñas, la sobrevida aumenta. Ok. Y ya el gran avance ahora mismo en el tratamiento es que hay una parte ahora de molecular que al mismo cáncer se le hacen unos pruebas moleculares para ver qué tipo genético ese cáncer tiene en esa persona y poderle dar una terapia dirigida ya. Ok. No un cóctel de varios fármacos, sino una terapia dirigida. Entonces eso ha aumentado la sobrevida de nuestros pacientes. O sea, que eso lo podemos hacer aquí en República Dominicana. Se está haciendo. Ah, pero mira, estamos bastante avanzados. Doctor, en cuanto al, porque me ha interesado bastante que tocáramos un poquito el uso de la juca en este sentido. ¿Le han tocado, ha visto algún paciente que ha tenido cáncer de pulmón que ¿Sea el único consumidor de antecedente haya sido consumidor de juca? 2 jóvenes, Oigan, Penoso. 18 y 21. Wow. o sea, Una semana de diferencia de llegar al hospital y fallecer. Falleció. ¿y se veía esto antes? No se estaba observando. ¿Cuándo es más agresivo un cáncer? ¿En un paciente joven o un paciente de 80 años? Un paciente joven. O sea, más agresivo. O sea, que de la población de verdad, nosotros debemos de cuidarnos, sabiendo todas estas complicaciones que puede tener un paciente con cáncer que se desarrolla a temprana edad. Anteriormente el cáncer de pulmón en pacientes jóvenes No No existía. existía, exactamente. y por eso no se hacía campaña ni detección, solamente deja de fumar para prevenirlo. Ok. Y los cánceres de los jóvenes eran los sarcomas, que eran Ok. más de extremidades y hacían metástasis al pulmón. O algunos tumores mediastínicos en el tórax o pulmonares, que eran algo muy poco frecuente, menor de 1 o 2% de todos los cánceres del pulmón, pero ahora esa incidencia está cambiando. Ok, una pregunta, yo no fumo, doctor, y si yo no fumo y frecuento las discotecas o los lugares, Usted se Fumador convierte pasivo. en un fumador pasivo. ¿y qué factor de riesgo hay para el fumador pasivo de cáncer de pulmón? Tiene menor que el fumador, pero Ujú. tiene también ya la exposición. Y si usted tiene oncogenes que reaccionen ante esa agresión, muy probablemente lo va a desarrollar. Ok. Hay muchas personas, principalmente mujeres, que ha aumentado el cáncer de pulmón en mujeres ahora mismo, es porque son fumadoras pasivas. Ah, no era mi esposo que fumaba. Ok. Otra pregunta, el tabaco de la juca, porque siempre los defensores de la juca dicen que el tabaco que ellos fuman es totalmente diferente, que tiene otras sustancias. ¿Es cierto eso? Que ese tabaco es más limpio, tiene menos sustancias cancerígenas que el tabaco que fuma o que La fumaba abuela. mi abuelo, por ejemplo, que fumaba pachuché. No, es lo mismo. El mismo tabaco es tabaco. Picadura de tabaco. O sea que como quiera tienen los mismos factores de riesgo. Es importante que sepan que el tabaco contiene muchas sustancias, contiene alquitrán, contiene benceno, La uria. contiene, o sea, son múltiples de las sustancias cancerígenas. Son sustancias cancerígenas que al ponerse en contacto constantemente con la vía respiratoria, Correcto. la van haciendo que ella cambie. Ok. Y ese cambio en ese revestimiento del pulmón hace que esas células cambien para poder soportar esa agresión que usted le está Ok. haciendo. Entonces ahí vienen las neoplasias. Los cánceres, Los neoplasias. cánceres. Entonces, el paciente que tiene 40 años fumando, ¿cuándo desaparece ya
todo ese tóxico que ha usado durante 40 años. 13 años. Para 13 llamarse años. es fumador. Oye, 13. 13 años. ¿Ustedes están escuchando eso, amigos? Para oyentes? llamarse es fumador. Es fumador. Entonces, porque por ejemplo, aquí yo voy a tener un poquito de culpa. Yo a veces he tenido pacientes que tienen 80 y tantos años y veo que el médico, el neumólogo, le dice que deje de fumar. Entonces, Y yo le digo, pero ese señor tiene 40 años fumando, ¿vale la pena que deje de fumar ese paciente? Todo el tiempo. Oye, óyeme. Es que yo le hago una pregunta. A ver. ¿Qué beneficio tiene el cigarrillo? Doctor, pero si ese paciente con lo único, como me dicen a mí, y a veces me da hasta pena. No lo justifico, Doctor, pero doctor a mí Polanco. me da, o sea, lo único que hago, el único gusto que me doy es fumar Pero ese eso cigarrillo. acabando con Y su usted vida, me lo va a doctor. quitar a los 80 años, si yo he fumado todo el tiempo. No, tú le dices eso. Es- Es cuesta arriba, A pero ver. el papel de nosotros es decirle No. los daños que eso causa. Igualmente no solo para él, Correcto. todo el que lo rodea. El entorno. Sí, señor. Y también se convierte, por ejemplo, ese anciano de 80 años, que probablemente ya tiene neurológicamente temblores o que puede tener Parkinson, puede hacer un incendio. Tiene más probabilidad de Porque se de le tener puede un caer. accidente doméstico. O sea, Sí, a eso todo es verdad, nuestro sí. público radio oyente, es importante que escuchen todas estas recomendaciones que son bastante importantes. Muchas veces ni uno mismo como médico se da cuenta hasta que no está conversando con otro experto en la materia, Sí. la importancia que tiene el dejar estos malos hábitos, ya que el tabaco en ninguna parte y por ningún lado es beneficioso. O sea, todo lo que da es daño, porque puede provocar desde un incendio hasta puede provocar cáncer de pulmón, enfermedad broncopulmonar, obstructiva crónica. Ahora hay una campaña y se está pidiendo la Organización Mundial de la Salud que exista por los gobiernos un mayor presión sobre que no exista campaña publicitaria de tabaco, que aumenten, sí, que aumenten los impuestos a la industria tabacalera para tratar de disminuir que la persona fume. Pero Ok. también yo creo que cada quien tiene que apelar a su conciencia Claro que y sí. preguntarse qué beneficio yo obtengo cada vez que me fumo un cigarro, un tabaco o una juca. Eso es lo que yo le dejo en sus mentes. Autoexamínese. Eso alimenta, eso nutre. Soy más fuerte. ¿Qué beneficio tengo? Bueno, Daño en señores, todos los sentidos. El señor director nos dice que tenemos que irnos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Por eso todo se equivoca. Pero no Los se trae a europeos ver. estaban- ¿Cómo fue? Leí algo que los europeos estaban planteando, aumentarle los impuestos a los Sí, lugares eso- que permitían que la gente fumara, o sea, Eso es restaurantes y lugares que terrible, eso es permitían que se preocupante, fumara, eso de la juca. que tanto tuviéramos ya problema. un impuesto. Sí, porque es que no. Miren, Pero yo no sé tampoco una gente que aquí se están diagnosticando alrededor Estamos- de 200 cánceres de pulmón, por ejemplo, hace un año. Mira el mío, en yo el en Heriberto Autoridad Médica lo Pite. puse en Autoridad ¿Y Médica. sabe cuántas muertes causó el cáncer de pulmón en 2015? 1.690.000 personas en el mundo. Eso va ahorita. Wow. Ahorita casi ya, se parece. Y aquí en el Venimos de una vez. Sí. Tú no puedes grabar capsulita. Sí, pero no, de cosas de Sí. aquí soy medio tímido con eso, Por ¿no? favor. Ya estamos de vuelta con Actualidad. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actualidad Médica, un nuevo concepto en salud. Cada sábado de 3 a 4 de la tarde, el doctor Alfredo Polanco y una servidora estamos aquí con un invitado para llevarle informaciones de interés. Y hoy estamos hablando sobre el cáncer de pulmón con el cirujano Julio Jiménez. Cirujano Y, torácico. Cirujano torácico. Y ya había dicho el doctor que si una persona presenta tos que no desaparece, o la tos es con sangre, le falta el aire, fatiga, pues puede ser síntoma de que usted tiene cáncer de pulmón. Anímese, llámenos aquí a cabina. Aún tiene tiempo, anote 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Nuestro director
Tiene la próxima tenemos una pregunta bastante importante en cuanto a mortalidad, porque todo se basa en mortalidad y recursos que invierte el Estado o que invierten los estados en curar las patologías que provienen del tabaco. ¿Cuál es la mortalidad anual aproximadamente de pacientes con cáncer? Está rondando 1.690.000 personas mueren por causa directa de cáncer de pulmón en el 2015. Pero aquí en nuestro país se diagnostican alrededor de 200 casos de cáncer de pulmón al año. Eso es demasiado, eso es mucho. ¿Y cómo podría reducirse esa gran cantidad de pacientes con cáncer? Dejar de fumar. O sea, que por Tan eso... simple como dejar de fumar. Dejar de fumar, aumentar hacer ejercicio, Ya. la alimentación sana, dejar de consumir alimentos industrializados que tienen sustancias que son ¿Qué sustancias cancerígenas? cancerígenas, Exactamente. como solo son la mayoría de los embutidos, que tienen alguna sustancia que... Son muy buenos, doctor. Más ricos que son. Pero hacen daño y tienen que llevar todos los consejos. Igualmente evitar también el abuso del alcohol. Entonces, en el caso, el alcohol tiene la asociación de alcohol y tabaco. Claro. Estoy hablando en sentido general Ya. para tanto el cáncer de pulmón, pero como en sentido general de los otros cánceres. Okay. Ya. Entonces, en Porque el caso... el que le sigue al pulmón es el cáncer de hígado, Oh. Ay, padre. en mortalidad. O sea, primero usted me dice que el de más alta mortalidad es el de pulmón. Sí, Sí. Y segundo, el de hígado. sí. Yo todavía no. Correcto. Sí. Bastante importante ese dato. Doctor, usted mencionó ahorita que la leña también, el cocinar con leña es un factor de riesgo, Porque tú inhalas la biomasa, o sea, el humo, tú lo inhalas. pero no es tabaco, o sea, no tiene tanta sustancia que puedan desarrollar o desencadenar cáncer. Pero es un factor de riesgo. Personas que en nuestro campo que cocinan con leña Sí, y es un factor de riesgo importante para sufrir de cáncer. Y hay que destacar que la gran mayoría de los abuelos, de esas personas que viven allá en los campos, aparte de que cocinan en leña, también fuman. ok. O sea que son realmente... En cuanto al uso de, casi no se utiliza mucho, sobre todo en las ciudades, pero el uso de la pipa, que aquí uno ni sabe qué cantidad de tabaco es que le administran, o sea, una gran cantidad de tabaco. ¿Se ha visto algo, se ha hecho alguna diferencia en cuanto al cáncer en pacientes que fumadores de pipa o No, fumadores de cigarrillo? no manejo ese dato porque ya incluso eso está casi en desuso. la pipa. Pero que el tabaco crudo como tal es menos lesivo que el cigarrillo. Oh. Oh, pero que el cigarrillo le ponen un filtrito y ese filtro protege. Tienen otras, según- hay otras mezclas de sustancias, tiene el alquitrán, la urea, entiende que son sustancias más cancerígenas. Ok. Normalmente el que fuma pipa solamente quema el tabaco. En cuanto al cigarrillo electrónico, ¿qué usted nos dice? Si tiene conocimiento, si esto afecta? podría ser una medida para aquellas personas que como quiera que sea siguen fumando. Todavía no se ha establecido una relación directa. Lo único que por lo menos el paciente no inhala totalmente eso, pero ahí hay químicos que pueden también traer, son sustancias químicas que tú estás inhalando. Muchas personas no la inhalan hacia los pulmones, sino que la dejan en la parte de la cavidad oral. Sí. En este caso, por ejemplo... Pero son irritantes de la vía respiratoria. Sí, claro. Todo lo que agreda constantemente a la vía respiratoria puede causar un cambio de las células normales de la vía respiratoria. Ok. ¿Quién debe de manejar el cáncer de pulmón? ¿El neumólogo o el cirujano torácico? ¿Cuál es el papel de uno y cuál es el papel cáncer de de otro? pulmón es multidisciplinario como manejo cuando se detecta. Ok, Ahora bien, los pacientes normalmente van a entrar por el neumólogo, ya. porque tú puedes tener una enfermedad o una infección y no ser un cáncer. Ok. Pero en esa evaluación va haciéndose el descartar ese tipo de patología. Igualmente, el cirujano torácico entra en los procedimientos de detección de cáncer y tratamiento Ok. y resolver las complicaciones que de él se derivan. Pero cuando ya se diagnostica un equipo multidisciplinario que lleva neumólogo, cirujano torácico, radiólogo, patólogo, psicólogo, psicooncólogo y el médico oncólogo, la oncología clínica.
¿hay algún procedimiento quirúrgico que debe de realizarse al paciente con cáncer de pulmón? Porque tengo entendido que el cirujano torácico, Y eso no es contagioso, yo quiero saber. antes que nada, a ver, ¿algún tratamiento quirúrgico? Los tratamientos quirúrgicos van directamente, se dividen en varias fases. Ujú. En el diagnóstico, tratamiento de complicaciones y el tratamiento ya del cáncer, que son operables en el estadio 1, 2 y 3A. Ok. Pero siempre y cuando el paciente fisiológicamente pueda ser llevado a hacerle una resección, ya sea limitada, ampliada o total en cuanto a eso, porque también el paciente tiene que calcular si tú le quitas un segmento o un lóbulo de un pulmón a un pulmón que está muy enfermo, quizás lo deje inválido respiratoriamente, Sí. y entonces no califica. Entonces ahí viene otra modalidad de terapéutica, que puede ser radioterapia o quimioterapia. Y ya estoy hablando que en algunos casos hay quimioterapia adyuvante antes de tú hacer una cirugía para detener el avance y frenar el avance de esa enfermedad, operarlo y continuar después con quimioterapia. Otros pacientes también se operan y después se le da radiación a ese lugar para eliminar aquello que tú puedas haber dejado. Pero eso va a depender de la etapa en que se clasifique ese cáncer cuando sea diagnosticado. O sea, que hay pacientes que hay que hacerle neumonectomía completa. Sí, porque a veces tienen un cáncer que es endobronquial. Entonces, ese paciente, después que se le ha hecho una cirugía de pulmón, ya sea una lobectomía, neumonectomía, ¿cuáles serían las limitaciones de ese paciente? ¿Cómo viviría ese paciente con un solo pulmón? Porque, soy nefrólogo, con un solo riñón se vive perfectamente bien y el paciente ni cuenta se da. Pero se vive bien con un solo pulmón. Perfectamente también. Ah, Pero eso va a depender. Mira de un solo lado. No, no, pero mira, Lo que pasa es que nosotros antes de operar tenemos Sí. que hacer un funcionalismo pulmonar. pulmonar. Para saber cuál es la Ok. capacidad del pulmón, cuál es su capacidad. Entonces, ¿cómo quedaría esa capacidad si tú le quitas un lóbulo, 2 lóbulos o el pulmón entero? Ok. Si está por debajo de unos volúmenes, no puedes hacer ciertos procedimientos porque lo vas a dejar inválido respiratorio. Ya Entonces, entiendo. ¿de qué quiere que me opere si me va a dejar una silla de ruedas con oxígeno porque no puedo ni caminar ni mover? Ok. Ay, ay. Entonces ahí se contraindica. Pero eso se hace previo. Uno hace un estudio pre y post Ya. para uno poder operar cualquier paciente a nivel pulmonar. Yo quiero saber si el cáncer de pulmón es contagioso. No es O sea, los contagioso. cánceres no son Simplemente contagiosos. hay un factor. Pero si me hicieron la pregunta, Hereditario. doctor, una Ok, oyente, tengo ok. que hacérsela porque después la oyente va a preguntar Eso por no qué se no pega, se eso la no. hice. Uno sí tiene que puede heredar es el factor genético. Genético. Mi papá murió de cáncer de pulmón. Bueno, yo sé que tengo que evitar no fumar, no exponerme, porque yo puedo tener un gen que ante la mínima presencia de algo puedo desarrollarlo. O igual, nunca fumé ni me dio nada, pero lo tengo. Ok. Que es el caso de ese 10% que anda expuesto a desarrollarlo. Doctor, pero, o sea, lo que yo pregunté ahorita en caso de resección de pulmón, recuérdese que generalmente es el cáncer secundario al uso del tabaco. Y si usted es un fumador de 30 o 40 años, el otro pulmón, o sea, los dos pulmones se van a lesionar. Quizá no se lesiona. Normalmente O sea, no de un cáncer. fumador termina con enfisema Exacto. pulmonar o EPOC, O EPOC. o enfermedad obstructiva crónica. Sí. ¿Verdad? Entonces, igualmente es el funcionalismo que va a determinar qué tipo de cirugía que lleva. Porque hay Ok. pacientes que tú no lo vas a poder operar y va a tener que entonces quimioterapia, radioterapia con ese paciente. ¿Por qué? Porque su capacidad funcional no da para una cirugía. Ok, entonces, el pronóstico de vida, ya usted dijo que, porque me sorprendió que es, dependiendo de la etapa, lógicamente, a los 5 años, hay algunos que el 81% ya han fallecido. Entonces, con este tipo de tratamiento quirúrgico no se le prolongaría la vida bastante, un Claro. porcentaje mucho más alto a este paciente. Sí, claro. No voy a entrar en ciertos detalles porque No, está bien, pero normalmente cuando el que tiene mayor tasa de curación es aquel que está en una etapa temprana y tú lo logras operar quirúrgicamente. No lleva quizás otro tipo de tratamiento que solamente vigilancia. Cirugía y ya. Sí. Oh. En una etapa 1 o 2 solamente es cirugía que lleva. Ok, o sea, Si tenía... se detecta a tiempo, Y la sobrevida de ese paciente es mucho mayor. no prolongado. ¿Qué uno hace después de ese paciente? Bueno, que cada cierto tiempo tiene que tener un chequeo
riguroso. En este caso ya tenemos aquí en nuestro país la tomografía con emisión de positrones, que nos habla, se le hace un rastreo, un scan completo al cuerpo y vemos los sitios que puedan captar, que tiene una posibilidad de decir, mira, está haciendo una metástasis o no, o está limpio. Ok, doctor. Hasta los 5 años un paciente con cáncer no se declara curado. Ok. Tiene que tener Ya. 5 años sin detectársele al paciente algún tipo de neoplasia o actividad tumoral. Ok, doctor, como los síntomas, el cuadro es tan vago, tan bizarro, tan poco característico, ¿cuál es el paciente que debe de acudir al neumólogo o al cirujano torácico para evaluarse ante la posibilidad de un cáncer de pulmón? Por ejemplo, todo paciente que tenga factores de riesgo. Ok, fumador. Yo soy fumador, tengo, por ejemplo, comencé a hacer una tos que no se me quita, o tengo un dolor de pecho. Estoy expectorando con sangre, Sangre. ¿verdad? O en una radiografía que me hice me encontré un nodulito. Ese nódulo hay que evaluarlo, seguirlo, Ok. porque puede tener características hacia la malignidad o hacia algo que sea benigno, pero hay que seguirlo. Estoy perdiendo peso, estoy débil, me siento débil, decaído, ese cansancio que no se me quita, esa fatiga. Son pacientes que deben... Pero de- todo eso se confunde mucho con una tuberculosis y con una bronquiectasia también, porque las bronquiectasias, son dilataciones del parénquima que no funcionan. Claro, exacto, pero es lo que yo te digo, es la detección. Porque la mayoría, o sea, el 30% del cáncer de pulmón se descubre en etapa temprana, se va a descubrir por incidental. Tú vas al ok, médico con buscando otra cosa. Una evaluación prequirúrgica para evaluarte una hernia, otro que le hicieron una radiografía porque es un screening cuando va a una emergencia. Exacto. O todo médico, una evaluación médica tiene que tener un electro y una radiografía, y ahí vieron una manchita, como dice la gente, en el pulmón. Y lo que se piensa es en tuberculosis. Y buscamos. No, Hay que nosotros pensar, generalmente. No, nosotros el clínico lo que piensa primero en tuberculosis. Sí, pero el problema es que Ahora lo la alta mandamos tasa a de la tuberculosis en República Dominicana. Por eso pensamos en tuberculosis siempre. Tiene que pensar, porque yo digo una cosa, no podemos pensar lo más malo primero. Exacto. Tenemos que ir de lo más común, lo Ajá. más simple, a lo más complejo. Exacto. Ahora bien, usted tiene un paciente y lo detecta o lo trata como una tuberculosis, Ujú. le da su esquema completo y evidencia que ese paciente no No avanza, mejora. no mejora, sigue investigando y hay una neoplasia, un cáncer. ¿Pueden coexistir las dos patologías simultáneamente? Cáncer y tuberculosis. Sí. Igualmente puede presentarse un cáncer como una neumonía, que es lo más común. O hacer una neumonía porque se acceda, o sea, se Ok. infecte el tumor. Ujú. Wow, pero miren cuántas cosas hemos sacado. Hacía mucho tiempo que yo no revisaba lo que era la neumología y hoy tuve que revisar ya que teníamos aquí a un experto y teníamos que investigar sobre los casos de las patologías de los pulmones y nos ha salido bastante bien ya que estamos aprendiendo, porque cuando usted pregunta y cuando usted está con un experto de verdad, El hotel que es está mucho. en examen de IT. lo que no es mucho lo que aprende y yo de estoy la seguro boca. que nuestro público que está escuchándonos, que muchas veces son un poquito tímidos en hacer las preguntas, porque después que salimos de aquí me están preguntando por el Facebook, ¿y por qué no le preguntaste tal cosa? Es importante, señoras y señores, que si usted tiene alguna pregunta puede no vamos. llamarnos. Ya No, tenemos un chance de 2 llamadas, 531-5508, 809-531-1701 y al 809-200. 5508. 3141 809-200-5508. Pueden hacer la de San Francisco de Macorís desde Bonao, que Y siempre las recomendaciones nos finales de llaman. nuestro invitado en el día de hoy. vamos para a los ver. pacientes. Recomendaciones para todos los pacientes que puedan tener alguna sintomatología parecida Ujú. a cáncer de pulmón. Lo primero que deben de hacer es acudir a un profesional para ser evaluado. No tratarse con la vecina ni que me dijo el compadre. Que mire esa botella que me va a Ay, limpiar la los pulmones. botella. Ay, 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 sí. Ustedes no saben los daños que producen esas botellas. Ni el berro. Tengo una gripe que tengo 2 semanas, no te juro, pero ya me voy a dar una botella de cebolla, berro, Berro, miel, pero miel. no. Lo importante es que usted acuda para que un profesional lo evalúe. Mm. Ahora, vamos a evitar los factores de riesgo. ¿Sí? El 85% del cáncer de pulmón es en relación al tabaco. Evitemos Hay que el dejar de tabaco. fumar. Sí. Si
la vida sedentaria. Ujú. Vamos Hay que hacer a ejercicio. comenzar a caminar, hacer algún tipo de actividad, Sí, sí. tomar aire fresco, a veces que salgamos Ustedes a que los montan parques. bicicleta, doctor, me dijeron. Bueno, hoy hicimos 30 Sí, kilómetros. el doctor Soto, Alejandro Soto. Y el Temprano. doctor Julio. Sí. Sí, eso Está muy nos ayuda bien. bastante. Y también el organismo inmunológicamente aumenta y previene o ayuda a uno con la defensa de todo tipo de enfermedad. Sí, está demostrado que caminar al aire libre, sobre todo en los parques, eso mejora bastante el sistema inmunológico. ¿Por qué no hacerlo? Y usted respira aire fresco. O sea, es importante para la desintoxicación de nuestro cuerpo. Doctor, y si uno de nuestros oyentes quiere alguna consulta con usted, sea a nivel privado, ¿dónde pueden acudir? Bueno, nuestra consulta tenemos en el Centro Médico Americano, en la calle Luis F. Tomén 457, en la Torre Pereica, sexto piso, en el consultorio 603. Laboramos los martes, jueves y viernes de 3 a 6 de la tarde con el teléfono 809-686-7406. También en el Centro Oncológico de Especialidades Integral 3, en la Avenida España, número 95, consultorio 203, los martes en la mañana. Ahí están ya, si ustedes quieren más detalles, pues nos lo preguntan por nuestras diferentes redes y ahí le vamos a decir dónde el doctor Julio Jiménez, cirujano torácico, tiene sus consultas por si no le dio tiempo a anotar. Agradecerles a todos nuestros oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de los 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para todo el país a través de las Fuerzas Armadas. También agradecer a nuestros patrocinadores, Trucare Global Medical Service, Urología Láser Avanzada, doctor Pablo Mateo, al Centro de Diálisis del Caribe, con la doctora Helen Hilario, Aedesur y Ad Medical, solución informática de gestión clínica, para que ustedes, si quieren tener más detalles, pueden entrar a www.actualidadmedica.com.do y ahí pueden ubicar todos los teléfonos, direcciones y los horarios que tienen disponibles para todos ustedes. Será hasta la próxima semana cuando el doctor Alfredo Polanco y una servidora pues nos encontremos nuevamente aquí con otro espacio similar. Pasen buenas tardes.